recibo a Analía Ceci, bienvenida una vez más. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Bueno, yo la tomé de columnista. A mí si me hablan de educación diferente o libre, abarcativa, de nuevas conductas o nuevas formas de mirar el trato entre padres e hijos, el vínculo. Bueno, ya le dije a Ana, quiero que vengas y que específicamente desde la escuela para padres, desde crianza saludable, abordemos y a la gente tenga la posibilidad, aunque sean 10 minutos, de poder filosofar sobre emociones que nos atraviesan, que nos abarcan en muchos momentos de la crianza, como las broncas, los enojos. Bueno, ¿cómo lo manejan a esto? ¿Qué es lo que explicás, lo que enseñás y cuáles son las herramientas? La Escuela para Padres de la Fundación Eureka tiene puntualmente una propuesta a madres, padres, abuelos, niñeras, que es un ciclo de crianza positiva. Es un ciclo basado en las enseñanzas de la disciplina positiva y de la inteligencia emocional. Y también niñeras, pero no es menor, y perdón que te interrumpa, porque en muchos casos están los papás, pero hoy, porque estamos en una situación donde no se concurre a veces a los trabajos como antes, pero en una etapa normal del desarrollo familiar social, hay que dejar a los niños, en muchísimos casos, con niñeras. Entonces también tienen que estar capacitadas, no solamente con paciencia, ¿no? No, exactamente. Justamente la Fundación, cuando iba desarrollando esta propuesta, se iba dando cuenta que había que abordar a todos los adultos que están en contacto con la criatura. Claro, abuelos. Y las niñeras pasaron a ser vitales. Claro. Porque hoy en las ciudades los chicos están con mucha frecuencia una carga de entre 6, 8, 9 horas con niñeras, productos que los padres están trabajando fuera de casa. Por general los abuelos suelen tener ya la escuela de la vida y el haber pasado por la crianza de sus propios hijos y tienen ya una mirada un poco más compasiva hacia la crianza. Pero de repente las mamás, los papás que están aprendiendo mientras van criando a los chicos sobre cómo hacer esa maternidad o paternidad, resulta vital empezar a aprender estrategias y habilidades que les permitan llevar una crianza más tranquila, más pacífica, con más calma. Y por eso es que las niñeras, cuando cumplen un rol tan vital hoy en las familias, también son bienvenidas. Totalmente. En este ciclo encontramos una gratitud por parte de los asistentes, porque se dan cuenta que lo único que necesitan es cambiar el enfoque. Es decir, hay un montón de situaciones diarias que van a tener que atravesar sí o sí, berrinches, caprichos, situaciones de disciplina, situaciones de peleas y celos entre hermanos, solo que cuando logran aprender una mirada distinta, un enfoque distinto, empiezan a ver que resulta mucho más sencillo de lo que llevaban hasta ese momento de crianza. Y algo que tiene mucho que ver y es muy importante es el enojo. Y nos pregunta, yo me vivo enojando, ¿cómo repercute esto en la salud emocional de mis hijos? Y algo que los asistentes aprenden es que el enojo es inevitable. Nacemos todos los seres humanos con un kit de emociones básicas, que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, la sorpresa y el asco. Y todo lo que nace con nosotros es saludable y es bueno, por algo nace con nosotros. Forma parte de nosotros mismos. Exactamente, Esencia. es innato. Y ese kit justamente nos sirve como señalizador para garantizar nuestra supervivencia. Y capaz que uno se pregunte, pero ¿de qué manera el asco puede garantizar mi supervivencia? Hay que pensar que el cerebro actual que hoy poseemos se terminó de formar hace miles y miles y miles de años. Y en ese contexto donde se terminó de formar el cerebro, las amenazas eran diarias. Y de repente capaz que una tribu se veía forzada a migrar o a caminar durante muchos días en busca de una región más fértil y encontraban a lo mejor un árbol lleno de frutos. Y en la desesperación del hambre que tenían, si iban a agarrar aquellos frutos que estaban podridos, y no llegaban a sentir la emoción asco, señalizador de indicación de que eso puede ser riesgoso, putrefacto, riesgoso, que puede llevar a una deshidratación y así llevar también a la muerte. Si no tuviésemos esa señalización, terminaríamos muriendo. Es verdad. De repente sucede lo mismo con el miedo. ¿Qué pasa con el enojo? El enojo es una emoción, ¿sí?, que forma parte de ese kit de emociones básicas. El enojo está conformado por distintos componentes básicos. Esos componentes básicos son de repente la causa del enojo,
el sustrato biológico del enojo y las manifestaciones del enojo. Hay que entender que el enojo es un remanente de energía que se dispara y se produce cuando la persona, mientras que va en el camino de querer conseguir eso que se propone, surge un obstáculo. Frente a ese obstáculo se dispara el enojo. ¿Qué es lo que sucede? El enojo es un remanente de energía, es una fuga de energía extra que nos permite segregar adrenalina y noradrenalina, lo que son neurotransmisores que le mandan señales a nuestro organismo de que tiene que prepararse para la lucha. ¿Qué sucede? Cientos de miles de años atrás, esa respuesta era sumamente necesaria, pero en aquel contexto. Claro, protegía. Exactamente. Hoy lo que sucede, producto a un desfasaje, que es el retraso genómico que le llamamos, ese desfasaje hace que tengamos esas mismas reacciones emocionales, pero en un contexto donde la amenaza no es tal así. Porque si no viviríamos siempre con amenazas. Imagínate que son acciones cotidianas, un enojo con un hijo, o con una otra persona, o no sé, o con tu pareja. Nuestro cerebro evolucionó muchísimo en algunos aspectos, no en todos. Quizás evolucionó más el contexto que el cerebro mismo. ¿Por qué digo esto? Porque una amenaza puede ser concreta, real, o puede ser subjetiva y no tangible. Cientos de miles de años atrás, una amenaza real podía hacer que una tribu viniese a atacarse. Claro. Que un león quisiese comerse. Esa era una amenaza real. Pero hoy, una amenaza subjetiva puede ser el aumento constante del dólar. Quien sacó o tiene una deuda en dólares, que siga aumentando constantemente el dólar, lo experimenta su cerebro como una amenaza. ¿Y entre el enojo y la bronca hay diferencia? No, lo que tenemos son distintas intensidades de enojo, que puede ser el enojo, la ira, el rencor. Va pasando que el enojo, cuando no se aborda en el momento y no se trabaja, puede terminar transformándose en rencor. Claro. Y eso es mucho más complicado luego trabajar. Totalmente. Porque hay personas que se enojan más que otras. ¿O toman diferente las cosas? Bueno, no, tiene que ver más que nada con el temperamento, no así con la personalidad. Eso es el temperamento. El temperamento es innato, la personalidad es adquirida. La personalidad puede estar modificada e influenciada por el contexto, la familia, la sociedad, las experiencias, aunque el temperamento sí nace con cada uno, por eso es que no hay un hijo igual a otro. Algo, si puedo mostrar en cámara, es cómo nuestro cerebro evolucionó. Lo que tenemos primero es el cerebro instintivo, o llamado el cerebro reptiliano. Luego el cerebro fue evolucionando y se le agregó o desarrolló el cerebro límbico, emocional o mamífero. Y por último, el cerebro racional. Ahora bien, en nuestros miles de años de evolución, lo que no hemos podido evitar ni modificar es que frente a una amenaza, que puede ser un berrinche de un hijo, una respuesta fuera del lugar de un hijo, nuestro cerebro perciba a esa situación como amenazante. Claro. Lo que hace nuestro cerebro es que primero se active la parte instintiva y emocional, donde se producen esas primeras reacciones emocionales que se encienden y despiertan en tan solo 125 milésimas de segundo. Es decir, menos lo que dura un pestañeo de ojos. Ahí no tenés tiempo de contar hasta 3 para no enojarte. Exactamente, no hay tiempo. Lo que uno puede aprender, y enseñamos en el ciclo de crianza para padres, es a darle la capacidad de tiempo necesaria a nuestro cerebro para que se logre activar la parte racional, que es donde nosotros nos da la posibilidad de frenarnos, de vetar nuestros impulsos y nuestra parte instintiva. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte racional recién se activa a 500 milésimas de segundo. O sea, ya le mandaste el grito y todo lo que venía. Fíjate, por detrás. Cuando frente a esa amenaza, la pasamos solamente por el filtro de la emoción, vamos a tener como consecuencia una reacción emocional, de la cual casi siempre nos terminamos arrepintiendo como padres. Exactamente. Ahora, cuando nosotros trabajamos y entendemos que esto es un entrenamiento. Se entrena. Totalmente que se entrena para no poder explotar, digamos. Primero desde para no poder el conocimiento, responder. totalmente. Primero conociendo sobre el tema y luego se puede entrenar para modificar y lograr entender que necesitamos que ese estímulo pase por la razón para poder tener así una
respuesta racional y no una reacción emocional. Claro. Cuando tenemos respuestas racionales, somos capaces de tener respuestas proactivas. Claro, porque somos seres racionales que también nos atraviesan las emociones. Entonces, bueno, hay que saber cuando ocurre algo, pensar, a ver qué debo hacer. Exactamente. ¿Cómo puedo? Porque creo que debe ser una de las herramientas que ustedes enseñan. Justamente, nosotros con la Fundación buscamos trabajar la inteligencia sistémica, que es esa capacidad en la sociedad de tener presente que siempre lo que hacemos y decimos va a traer una consecuencia. Siempre. Cuando tenemos y aprendemos el poder a tener de las palabras, aparte, que el es poder tremendo. de las palabras. De hecho, de seguro vos hoy podés acordarte de algo que una persona muy querida te dijo, pero no sos capaz de acordarte del último chirlo que a lo mejor tu mamá o tu papá te puede haber llegado. Es verdad, es verdad. Uno retiene sí. y arrastra palabras y no tanto algún que otro chirlo. Que nosotros en el ciclo de crianza justamente trabajamos en enseñar que no es un recurso el chirlo ni el grito. Cuando aprendemos como sociedad, principalmente como padres, a tener respuestas proactivas, aprendemos a tener tiempo suficiente para tener en cuenta que lo que vamos a hacer y decir a nuestros hijos va a traer una consecuencia. Aprendemos también a tener el tiempo, a tomarnos el tiempo necesario para elegir qué respuesta dar. Aprendemos a tener un estilo de crianza basado más en el respeto, en la conciencia y no tanto justamente en nuestras respuestas instintivas y emocionales. Porque a veces las broncas te afectan físicamente. Es que más allá que estalles o no, te afectan físicamente. Pero entonces, tiene su raíz y su sustrato biológico. El enojo, claro, cuando se dispara, hace que nuestro organismo segregue adrenalina y noradrenalina, generando de repente una hiperventilación, dilatación de las pupilas, mucha más sangre acumulada en los músculos. ¿Por qué? Porque está preparando el cuerpo para atacar, para defenderse. Esa respuesta era sumamente necesaria en el contexto de la prehistoria, no ahora. Para cerrar un poco la nota y para dejarle a nuestra audiencia, digamos, algunos tips que ya los diste, porque está bueno que se contacten, que se comuniquen y que puedan hacer estos cursos, que en este momento son online, ¿verdad? Exactamente, el ciclo de crianza, lo dictamos absolutamente todos los meses, son 4 clases consecutivas virtuales, solamente trabajamos hasta con 12 participantes para garantizar un ritmo dinámico de confianza. Algo importante, en cada ciclo de crianza, la Fundación beca a 2 bomberos para que puedan hacerlo totalmente gratuito. Ay, qué bueno, bueno, genial. Entonces de acá vamos a tomar esto, o nos callamos un ratito y lo razonamos y lo pensamos y damos una devolución que después no nos implique que quede una relación o un dolor tensa, o nos vamos un ratito y ya vuelvo. Viste que esa la verdad que es una forma de decirlo. ¿Hablamos más tarde? Es así. Es importante. Bueno, Ana, me encanta tenerte. Gracias. Te esperamos la próxima con otra temática de estas para que la gente reflexione en familia, fundamentalmente. Totalmente. Muchas gracias. Quédate que seguimos con más versiones.